Ya estamos en contacto con nuestro especialista en COVID, periodista aguerrido, estuvo contagiado con COVID-19, José María del Pino, está con nosotros. No pudo estar ayer, que deberíamos haber hecho la actualización así como de fin de semana, pero hoy nos sirve bastante porque ha habido cambio en la información respecto a las personas fallecidas por COVID-19 y eso hace que una cifra que se había mantenido en torno a las 40, 50 personas fallecidas en 24 horas suba estrepitosamente a 75. José María, ¿cómo estás? Hola nena, ¿cómo estás? Muy bien, bien acá, avanzando un nuevo día ya de retorno al trabajo, a la normalidad en mi caso, post pandemia, pero llevándose un poco, no sé si es una sorpresa, porque el ministro Mañalich lo dijo ayer, ¿no? Que se cambiaba el criterio para la contabilización de fallecidos, ya no era requerido esperar el resultado del test PCR junto con el certificado de defunción que indicara que era presumiblemente por COVID, sino que ahora se va a contabilizar simplemente a los fallecidos en la medida que el médico tratante diga que presumiblemente el deceso era por COVID, sin esperar que llegue la confirmación del examen. En el fondo hay ahí una diferencia. Entonces, se podía producir un día como hoy día un salto de, seguramente se incluyeron en la cifra todas las personas de las cuales se estaban esperando sus exámenes, y lo preocupante sería que mañana nuevamente estuviéramos entre los 75 o 80 personas. Debiese bajar un poco como para estabilizarse y acomodarse a este nuevo criterio. Y por otra parte, debería esperar, José, perdona, ¿por qué uno debería esperar que baje? Porque en el fondo hoy día entraron a ese número todas las personas por las cuales tú estás esperando que te llegue el resultado. Es decir, PCR que se hicieron post-mortem, PCR que se hicieron en la agonía de alguna persona y que no llegaba antiguamente, hasta ayer, esas personas todavía no estarían contabilizadas. Ya, o sea, se suman todas las personas que no fueron contabilizadas en algún minuto. No. Ah, ya. La corrección va a ser más adelante, no. Estas personas que hoy en día estamos esperando que se dé el examen de resultado, ingresarían cuando llegue el examen. Ingresarían 2 mañana, 3 pasado mañana, 4 pasado mañana, y ahora ingresaron todas porque no hubo que esperar el examen de ninguna. En el fondo, los exámenes que nosotros estábamos esperando ya no son necesarios y por tanto ingresan automáticamente a este conteo. Entonces mañana debiesen haber menos, insisto, debiesen, ¿no? Puede que haya más porque significa que seguimos viendo cómo creció exponencialmente la curva hacia atrás. Pero el cambio de criterio lo que hace es que efectivamente una persona fallecida ingresa al registro muchísimo más rápido sin la necesidad de que te llegue un examen confirmando que tuvo el COVID, sino que simplemente basta la sospecha del médico y que su causa de muerte haya sido declarada por su médico tratante como que tenía el COVID en el fondo como causa de ese fallecimiento. Y ese es el cambio de criterio que se establece y con el que seguramente vamos a seguir viendo cifras un poquito más abultadas de fallecidos durante los próximos días. Lo que vimos, José, es que bajó el tema del contagio, que era algo que estábamos esperando, nosotros lo habíamos comentado precisamente antes, y uno ve que hay una baja y eso hablaría finalmente de los efectos de estas cuarentenas obligatorias y también cómo eso incide respecto a las cuarentenas, si se mantienen o no, porque sabemos que mañana el ministro Mañalich, ya lo adelantó el lunes, debiera hablar de cuáles van a ser las nuevas medidas de confinamiento, ¿no? Sí, claro, o sea, los miércoles es el día que se establece la reunión larga en la mañana entre el presidente y los ministros, por eso el informe del miércoles suele demorarse un poco más que el de los otros días en horario, y mañana vamos a saber el confinamiento. Me dio la impresión por las palabras que dijo ayer el ministro Mañalich que podrían haber algunas comunas del RM que salgan de confinamiento, algo que a mí me parecería curioso, porque recién hoy día vemos que disminuye el número de contagiados y hay que decirlo ahí bien claro también, nena, vemos una disminución que no nos indica que esto vaya a disminuir mañana. O sea, habíamos visto disminuciones en los días anteriores. Hubo un día que teníamos 4.300 y después bajamos a 3.700 y al día siguiente subimos a 4.900. Entonces, aquí lo que tenemos que esperar a ver es que se te vaya construyendo ojalá una especie de meseta que vaya bajando y se transforme como una escalera. Pero hasta que no tengamos 3, 4 días con menos de 4.000, no sé si podemos decir que efectivamente
se ha graficado el resultado de la cuarentena en las cifras. Por eso que yo insisto, creo que sería todo sería una premura muy grande, sería apurarse demasiado que se levantara la cuarentena en comunas de la región metropolitana esta semana, y mi apuesta es más bien que al menos gran parte de la región metropolitana va a pasar a su cuarta semana de cuarentena. Un mes de cuarentena y la verdad es que uno empieza a mirar experiencias de otras partes del mundo donde uno ya ve quizás esta nueva normalidad, como se le ha llamado. En París, por ejemplo, estaba viendo que ya abrieron algunos cafés, pero la gente obviamente con algunas medidas de cuidado. Parece que como que no hay por dónde pensar qué sería lo menos malo, por decirlo de alguna manera, porque vemos manifestaciones en contra de la cuarentena y vemos algunas manifestaciones en el mundo, te digo, no solamente acá, y otras manifestaciones porque no hay cuarentena. Por ejemplo, un poco lo que pasa en Estados Unidos. Yo conversaba con una amiga, independiente a, obviamente, todo el caso de racismo, lo que está generando manifestaciones, pero también esto estaría acumulado con la fuerte presión política que hubo para poder reabrir cada uno de los estados en Estados Unidos y la indefensión que siente el pueblo norteamericano frente al coronavirus. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú, José? Porque al final, si uno está en cuarentena obligatoria, finalmente esto trae problemas económicos muy grandes, pero también hay un tema de salud de por medio que nos indicaría que la cuarentena es lo más adecuado, ¿no? Claro, el problema de la cuarentena es que la cuarentena no puede ser perpetua. Y hay una diferencia, porque efectivamente llega un momento en que ni el Estado ni nosotros somos capaces de autosostenernos, y hay que producir. Sí, siempre va a estar ese dilema, ¿no? A mi juicio no existe dicotomía entre salud y economía. Lo que hay que buscar son los equilibrios. A mí me parece que acá, en el caso de la región metropolitana, con tal de permitir que se siguiera funcionando, se jugó muy al límite, en el fondo, y no fue una estrategia un poco equilibrada. Hay que hacer una distinción respecto a lo que tú dices, nena, que tiene que ver con los países que están avanzando en sus fases de desconfinamiento. Ya hemos explicado, son 4 las fases de desconfinamiento, desde la fase 1 a la 4, y cada una de esas fases tiene un mayor nivel de libertad, y los países por ciudad van analizando cuáles son los parámetros que se han ido generando en el último tiempo en base al brote epidemiológico para avanzar en alguna fase. Pero el hemisferio norte está entrando a verano. Es algo muy distinto a Chile. Sí, o sea, sí. Es muy distinto desconfinarte hacia el verano, donde no es que el virus deje de circular, pero lo que dicen los primeros estudios es que va a bajar su nivel de circulación. Ya no es que el virus desaparezca en el fondo, pero baja porque hay fenómenos climáticos en el fondo que afectan que se propague con mayor rapidez. Pero es muy distinto, insisto, desconfinarse hacia el verano que desconfinarse en invierno. Chile va a tener el problema hasta octubre de que vamos a estar en invierno, en el fondo. Agosto, junio, julio y agosto, y después de septiembre vamos a entrar un poquito en la primavera. Recién en octubre el clima va a cambiar. Entonces, nuestra estrategia más de confinémonos todos y a futuro desconfinémonos en 2 semanas más, y ahí vemos, yo creo que va a ser mucho más de ir como avanzando y retrocediendo simplemente para mantener el equilibrio de la curva, de que no supere la capacidad hospitalaria, pero no veo factible, y lo hemos escuchado autoridades y lo hemos reportado con epidemiólogos, no veo factible que se avance hacia una nueva normalidad antes de septiembre al menos. En nueva normalidad en el sentido de encuentros de más de 2 personas, ¿ya? O sea, de un restaurante funcionando, de una discoteca volviendo a abrirse, de un colegio volviendo a funcionar. Es muy difícil que al menos en regiones como la metropolitana veamos esas situaciones antes de agosto. Claro, es verdad lo que tú estás diciendo. Yo escuchaba a una ciudadana italiana que decía, ojo, precaución, porque con las cifras que están conociéndose en Chile, la verdad es que entrar al invierno con estas cifras no es un muy buen augurio, según lo que por lo menos uno escucha en cuanto a comentarios de naciones que nos llevan un poco la delantera, por decirlo de alguna manera, respecto a el COVID-19. El augurio malo es claro que estamos entrando con un brote epidemiológico muy fuerte a los 2 meses más crítico en el fondo de nuestro sistema hospitalario en el año, ya en un año normal, digámoslo así.
por la prevalencia de enfermedades respiratorias. Lo bueno, comillas, bueno, insisto, porque aquí es tan poco lo que sabemos, nena. Lo bueno es que al parecer hasta ahora las otras enfermedades, llámese la influenza, llámese el adenovirus, llámese otras enfermedades respiratorias que suelen prevalecer en estas épocas del año, no están circulando con la fuerza de otros años, en parte porque hemos tenido todos mayores niveles de resguardo, ¿ya? Y eso es bueno en el sentido de que en general las personas que están yendo con problemas respiratorios a los hospitales lo están haciendo por coronavirus. Y eso permite destinar los recursos en el fondo para ello. Pero hoy día, por ejemplo, cuando a ti te dicen que tenemos 1.450 personas en UCI, uno sinceramente se pregunta cuánto más podemos avanzar, cuánto más es la capacidad del sistema, porque lo conversábamos la semana pasada para Argentina, estábamos entrevistando al vicepresidente del Colegio Médico, al doctor Patricio Mesa, y le pregunté, yo en algún momento le dije, nos vamos a enfrentar pronto al dilema de la última cama. Él dice, no es el dilema de la última cama, si el problema no son las camas en estricto rigor, tampoco en este momento el problema son los ventiladores, hay ventiladores. Nos estamos enfrentando al dilema de la última unidad clínica, es decir, de la cama más el ventilador más el personal que la opere. Entonces, hay un problema grave. Tenemos hoy en día casi 1.500 personas en UCI con una capacidad del sistema que es más o menos de 2.800. De esos hay como 300 y tantos ventiladores disponibles. Pero, y esto es lo más importante, ¿quién va a operar esos equipos o esas camas reconvertidas o esos boxes de urgencia que hoy en día se están ocupando para como habitaciones de UCI? O esas unidades pediátricas que se están reconvirtiendo, ¿quién va a atenderlas? Ahí hay un tema bien interesante porque ya por una parte el personal de salud se contagia, eso lo sabemos, pero por otra parte tampoco son tantos para una unidad de camas clínicas como Chile nunca la ha tenido en su historia, en volumen. Oye, José, ¿qué pasa con el tema de los 14 días, los 11 días, los 10 días, esto del subsecretario y de nuevo todos estos baches, por decirlo de alguna manera, comunicacionales y también lo que respecta a las licencias médicas? A ver, respecto al subsecretario, yo creo que el subsecretario cometió un error porque cuando los corresponsales de La Moneda se enfermaron, la Seremi incluyó abiertamente que aun cuando salieran negativos, podía ser un falso negativo y era preferible cumplir los 14 días de cuarentena. Es decir, el hecho de ir a hacerse un examen PCR por haber tenido un contacto estrecho o por tener el convencimiento de que hay sintomatología que es cercana al coronavirus, la sugerencia es, aunque salga negativo, haga igual los 14 días de cuarentena como si lo tuviese. Porque el examen puede fallar, nena. Tiene hasta un 25% de probabilidad de que falle, de que salga un falso negativo, por ejemplo. Entonces, si a esa persona le sale un falso negativo y vive con más gente, sin tomar los resguardos, podría estar contagiando al resto de las personas que viven con él sin darse cuenta. ¿Ya? Eso es un tema. Entonces, uno dice, ¿cómo la autoridad sanitaria, el subsecretario de redes asistenciales, no le da el ejemplo a la ciudadanía y guarda igual sus 14 días de cuarentena? No creo que viva en una casa donde no pueda instalar un buen escritorio y tener computadores y harta línea telefónica y trabajar coordinando. No lo creo, honestamente. O sea, eso es lo que molesta con él. Lo segundo es el cambio de criterio para contabilizar los casos activos. Lo que ha dicho el MinSal es que el reporte diario que entregan cada día contemplaba los casos activos, aquellos que transcurrían 14 días desde la confirmación hasta que eran dados de alta. Es decir, se empezaban a contar los 14 días desde la confirmación del examen. ¿Ya? Pero el informe epidemiológico contaba los 14 días desde el primer síntoma. Por tanto, había un desfase en ambos reportes. No eran equiparables. Desde hoy, los casos activos son los mismos que establece el informe epidemiológico, es decir, 14 días desde el primer síntoma, para todos. Esos son los casos activos, ¿ya? 14 días, y por eso que vamos a ver que van a bajar el número de casos activos durante los próximos días, porque el primer síntoma es mucho antes
que la notificación. Porque uno va a hacerse el examen por el síntoma. Claro, exacto. Y después se tiene que llegar un par de días después del examen. Entonces vamos a ver cómo van a bajar drásticamente el número de casos activos. Y lo tercero, que la tercera pregunta que me hacías tú respecto a la licencia médica y estos nuevos criterios, pero que tampoco hay tanta información y nuevamente me parece que jugamos al límite, es que a juicio de algunos estudios y de algunos epidemiólogos de la OMS, el virus para los portadores después del día 7 o 10 no contagiaría. ¿Ya? O sea, uno no tendría la capacidad de contagiar a otra persona el virus por la carga viral en la sangre. ¿Ya? Eso hay estudios que dicen ello. Entonces lo que el gobierno ha dicho es, y evaluó y está viendo, y me parece que todavía no existe esa certeza plena. Claro. Pero bueno, están apareciendo números ya con esta nueva información y todo, es que se va a considerar recuperada una persona 10 días después del primer síntoma. Y eso va a implicar de que tu licencia médica, por ejemplo, ya no va a ser por 14 días, va a ser por 10. ¿Ya? Raro este cambio, tan abrupto, ¿no? Sí, y yo he hablado con varios médicos que estudian también, que se meten a leer los informes internacionales y no, por ejemplo, no han sabido decirme qué otro país aplicó este nuevo criterio. ¿Ya? Entonces, yo lo que recomendaría es, si usted puede quedarse en casa los 14 días, hágalo igual. ¿Qué es? Claro. El problema del tema de las licencias es que, bueno, la gente en general no va a poder si es que no tiene ese respaldo. Es un temazo. Sí. Es un temazo. Oye, José, ¿cómo te fue con el examen de los anticuerpos, lo que te fuiste a hacer ayer? Estoy esperando, mañana me dan el resultado, porque no fue un test rápido, fue una toma de sangre que se demora 48 horas en que te la entreguen para tener un perfil un poquitito más amplio. Así que mañana seguramente voy a tener los resultados. Un pinchacito muy chico, es como un examen de sangre cuando uno se va a tomar cualquier otro, no hay mayor riesgo. Se están haciendo en laboratorios donde no se está haciendo el test PCR del fondo, entonces tampoco hay riesgo de contagio por ir a hacerse este otro tipo de muestra de laboratorio. Y nada, esperando con mucho resguardo, es decir, si salgo a la calle, no sé, a comprar, voy nuevamente muy resguardado, pero en base a que ya son 20 días, nena, desde mi primer síntoma. Claro. Yo el 13 de mayo tuve el primer síntoma, de que cumplí mis 14 días de cuarentena, de que hace más de 96 horas no presento síntomas, ninguno, o sea, nada. Cumplo con los criterios sin examen para ser establecido como una persona no contagiante, ¿ya? Con los criterios antiguos y con los nuevos, cumplo con todos. Pero a mí me parece que es preferible tener la certeza de que no hay IgM y que hay solo IgG en mi sangre, y con eso poder salir ya más tranquilo a trabajar a la calle. Vamos a estar atentos entonces al resultado de ese examen que ya José María del Pino se fue a tomar, y por supuesto atento a todo lo que sigue ocurriendo con las cifras. Nos volvemos a encontrar a finales de esta semana, José. Muchas gracias. Abrazo grande, nena, que estés bien. Que estés muy bien, cuídate mucho. Chau. Chao. Nosotros estamos atentos también a todo lo que siga sucediendo con el COVID, y también, ojo, con las condiciones meteorológicas. Hay una alerta temprana que ha impuesto la Dirección Meteorológica de Chile, producto de las tormentas eléctricas que se vivirían en toda la zona central de nuestro país, especialmente en la zona precordillerana, tormentas eléctricas que debieran comenzar esta tarde acá en la región metropolitana y en otras regiones céntricas de nuestro país. Vende por internet con una página web con carrito de compras, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot o firma digitalmente anexos de contratos. Conoce todas las soluciones digitales que tiene para las pymes y para los emprendedores Digital Market, simplemente entrando a entel.cl/empresa. ¿Nos vamos con canción? Nos vamos sin canción, porque ya viene Metrópolis. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Que estén muy bien. Hasta mañana. Gracias, equipo. Chao. Digital Market de Entel Empresas presentó Emprender es Clave. Fue un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dressel.
Hoy la digitalización de tu negocio es más importante que nunca. Desde tener un sitio web con carrito de compra, herramientas que te permitan hacer teletrabajo con todo tu equipo, un chatbot que le responda a tus clientes las 24 horas del día o la solución digital que tu negocio más esté necesitando en este momento. Por eso, te presentamos nuestra tienda online de soluciones digitales para pymes y emprendedores.